¿Qué pasaría si te dijera que renunciar a la intimidad después de los 60 podría silenciosamente dañar tu corazón, nublar tu memoria, debilitar tus músculos y atraparte dentro de un cuerpo frágil que ya no puedes controlar? No hablo de décadas a partir de ahora, sino mucho antes de lo que imaginas. Y una vez que comienza, el declive es casi imposible de detener. Soy el Dr. Jaime, un especialista en salud masculina con más de 30 años de experiencia, ayudando a hombres mayores en todo Estados Unidos a recuperar su fuerza, pasión e independencia. Una vez conocí a un hombre de 74 años que falleció tranquilamente mientras dormía. No por una enfermedad repentina, sino porque abandonó la conexión que podría haberlo mantenido vibrante y vivo. Esa pérdida no fue inevitable, fue prevenible. Verás, el mismo acto que muchos hombres mayores abandonan, a menudo por vergüenza, miedo o desinformación, resulta ser la clave para preservar no solo tu salud sexual, sino también tu resiliencia emocional, la fortaleza de tu corazón e incluso tu independencia. No se trata de aferrarse al pasado. Se trata de proteger las mejores partes de ti para el futuro. En el video de hoy voy a revelarte verdades impactantes sobre la masturbación que miles de hombres mayores desearían haber aprendido décadas antes. Descubrirás por qué mantenerse sexualmente activo en privado no solo es normal, sino necesario para mantener el flujo sanguíneo, los nervios vivos y el espíritu joven, incluso después de los 70. Y quédate conmigo, porque al final voy a compartir el hábito más pasado por alto que podría salvar o sabotear tu vitalidad. Una acción simple que puedes comenzar hoy mismo para recuperar lo que el envejecimiento ha estado intentando quitarte. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, tómate un momento para suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra lección que cambie tu vida, diseñada para ayudarte a mantenerte fuerte, conectado y próspero a cualquier edad. Y si este mensaje resuena contigo, escribe uno en los comentarios. Si sientes que hay algo más que te gustaría aprender, escribe: estoy aquí para escucharte y crecer contigo. A veces, los mayores peligros no son los que nos derriban de golpe, sino los que se deslizan en nuestras vidas, sin ser notados, robando pedazos de nuestra fuerza y espíritu día a día. Hasta que un día nos preguntamos: ¿dónde fueron? 1. El declive silencioso del que nadie te advirtió. Cuando miro hacia atrás a las décadas trabajando con hombres mayores, hay un tipo particular de tristeza que nunca me abandona. Es la tristeza de ver a hombres fuertes y orgullosos desvanecerse, no por una enfermedad catastrófica, sino por una erosión lenta y silenciosa que nunca vieron venir. Pensaron que estaban haciendo lo correcto, envejeciendo con gracia, aceptando los cambios sin cuestionar, dejando el suyo sexual, porque, después de todo, ¿no es así como se supone que es envejecer? Pero la verdad es mucho más desgarradora. Lo que abandonaron no fue solo sexo, abandonaron la vitalidad, abandonaron la fuerza, la memoria, la independencia, las mismas cualidades que los hacían ser quienes eran, y ni siquiera se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo a un hombre en particular, llamémoslo Robert. Tenía 72 años cuando vino a verme, aunque parecía mucho mayor. Sus hombros estaban caídos, su piel estaba pálida y delgada, su voz era suave e inestable. Me dijo que no había tenido ninguna forma de actividad sexual, ni siquiera intimidad privada consigo mismo, en más de 15 años. Al principio pensó que era noble, incluso digno, dejar esa parte de su vida de lado. Creía que estaba envejeciendo con honor. Pero ahora, sentado en mi oficina, confesó con lágrimas en los ojos que se sentía como un fantasma de sí mismo. Le costaba recordar cosas sencillas. Siempre estaba cansado. Sus músculos se habían debilitado tanto que subir escaleras se sentía como conquistar una montaña. Lo que más me rompió el corazón fue escucharlo susurrar: no lo sabía. Si alguien me lo hubiera dicho, si hubiera mantenido esa parte de mí vivo, tal vez no estaría aquí, sentado sintiéndome a medias. La historia de Robert no es rara. Es la tragedia oculta que ocurre en millones de vidas, sin estimulación sexual regular. Sin mantener esa energía viva, el cuerpo comienza a apagar sistemas clave. El flujo sanguíneo disminuye, las terminaciones nerviosas se atrofian, las hormonas que apoyan el tono muscular, la claridad cognitiva y la resiliencia emocional disminuyen drásticamente. El cambio es gradual, casi imperceptible al principio, un poco menos de fuerza, un poco más de olvido, un poco más de fatiga, pero con el tiempo se acumula. Y para cuando un hombre se da cuenta de lo que está sucediendo, el daño es devastador y aterradoramente difícil de revertir.
A la mayoría de los hombres nunca se les advierte sobre esto. Nadie se sienta con ellos y les dice, oye, mantenerse íntimamente activo no se trata solo de sexo, se trata de supervivencia. La sociedad les dice que el envejecimiento real significa entregar esa parte de sí mismos, pero la vitalidad real exige lo contrario, exige nutrir, preservar, honrar esa conexión, no por vanidad, no por orgullo, sino por salud, independencia y la vida misma. Si tan solo más hombres lo hubieran sabido antes. Si alguien los hubiera apartado a los 60, o incluso a los 50, y les hubiera dicho, no te rindas, mantén el fuego vivo, incluso si es solo para ti. ¿Cuántas vidas habrían sido más fuertes? ¿Cuántos arrepentimientos se habrían evitado? Lo veo tan claramente ahora. Pero para muchos, la lección llega demasiado tarde. Hay una batalla silenciosa ocurriendo dentro de tu cuerpo ahora mismo. ¿La sientas o no? Y tienes más poder del que crees para cambiar el resultado. Pero debes actuar antes de que el tiempo cierre la puerta para siempre. Y hablando de poder, ¿qué pasaría si te dijera que el simple acto que muchos hombres mayores evitan, lo mismo que creen que ya no es necesario, es en realidad la clave para mantener el corazón, el cerebro y el espíritu vivos y prósperos? Quédate conmigo, porque a continuación te mostraré por qué la masturbación no es solo placer, es proteger tu futuro. 2. ¿Por qué la masturbación no es solo sexo, es supervivencia? Durante la mayor parte de mi carrera, vi a los hombres tratar su sexualidad como si fuera una parte opcional de su identidad. Algo para guardar tranquilamente una vez que cruzaban cierta edad, como un traje que ya no les quedaba. Pero lo que no se daban cuenta, lo que tanto deseo que a más hombres se les hubiera enseñado antes, es que su sexualidad nunca fue solo sobre intimidad o placer. Era una parte crítica de su supervivencia, su fuerza y su claridad mental. Perderla nunca se suponía que fuera parte de un envejecimiento saludable. Rendirse sin luchar nunca fue el plan que la naturaleza tenía para ellos. Recuerdo una conversación con otro paciente, Frank, un bombero jubilado que se enorgullecía de su resiliencia. A los 68 años, todavía se veía fuerte, pero confesó que había perdido algo más profundo, una chispa, una vitalidad que no podía explicar. Me dijo que había abandonado todas las formas de actividad sexual años antes, pensando que era lo que un hombre mayor digno hace. Pero con esa pérdida, comenzó a notar que otras cosas se le escapaban. Una fatiga progresiva, una niebla en su pensamiento, una debilidad sutil en sus piernas. Al principio lo atribuyó al envejecimiento normal. Para cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, sintió que era demasiado tarde. Sentado frente a mí, sacudió la cabeza y dijo, si alguien me lo hubiera dicho, si hubiera entendido lo que realmente estaba sucediendo, nunca me habría dejado apagar así. Verás, la masturbación no es un capricho sobrante de la juventud, es un ejercicio biológico, un acto de mantenimiento. Cada vez que te involucras en ella, estimulas el flujo sanguíneo a tejidos vitales, manteniendo las arterias flexibles y los nervios receptivos. Entregas oxígeno y nutrientes a áreas que los necesitan desesperadamente para mantenerse vivas. Activamos vías hormonales que ayudan a preservar el tono muscular, proteger la función de la memoria y mantener la estabilidad emocional. Sin esa estimulación, esos sistemas se atrofian silenciosa y constantemente. Primero, pierdes una fuerza que ni siquiera sabías que estabas perdiendo. Luego, pierdes la agudeza mental. Eventualmente pierdes la independencia que alguna vez te definió. Es desgarrador lo pocos hombres que se dan cuenta de esto. Se les hace creer que detenerse es noble, que rendirse es digno, pero no hay nada noble en dejar que tu cuerpo se deteriore más rápido de lo que debería. No hay nada digno en perder partes de ti mismo que podrían haberse salvado con algo tan natural, tan simple como mantener tu vida íntima viva, incluso si es solo para ti, incluso en momentos privados de soledad. A menudo me pregunto cuán diferente podría haber sido la vida de Frank si alguien lo hubiera apartado a los 55 o incluso a los 60 y le hubiera dicho, no te rindas, mantente conectado con tu cuerpo, mantén tu sangre fluyendo, tus nervios disparando, tu espíritu vivo. ¿Cuántas escaleras habría subido con más facilidad? ¿Cuántos días se habría despertado con más energía y claridad? ¿Cuánto tiempo más podría haber mantenido esa luz feroz en sus ojos que una vez lo hizo sentir invencible? La tragedia no es envejecer. Envejecer es natural, inevitable, incluso hermoso cuando se abraza adecuadamente. La tragedia es la rendición innecesaria. El lento y prevenible desvanecimiento de un hombre que aún tenía tanta vida por vivir.
En este momento, dentro de tu propio cuerpo, la batalla entre la preservación y el declive se está desarrollando silenciosamente, y tienes más poder del que crees para influir en el resultado. La masturbación, lejos de ser una reliquia vergonzosa de la juventud, es una de las herramientas más simples y poderosas que tienes para mantenerte fuerte, lúcido y vibrante, mientras la naturaleza lo permita. Pero esto lleva a una verdad aún más profunda que la mayoría de los hombres nunca escuchan. Incluso si tu cuerpo cambia, incluso si las erecciones se vuelven menos confiables, tu capacidad para el placer y para un clímax real y significativo no tiene por qué desaparecer. De hecho, muchos hombres descubren una dimensión completamente nueva de satisfacción que nunca supieron que era posible. Quédate conmigo porque a continuación vamos a romper uno de los mayores mitos que mantiene a los hombres mayores atrapados en la vergüenza y a desbloquear una nueva comprensión de lo que tu cuerpo es realmente capaz. 3. Aún puedes alcanzar el orgasmo, incluso sin una erección perfecta. Uno de los mitos más crueles que he visto robar la esperanza a los hombres mayores es la idea de que si ya no pueden lograr una erección dura como una roca, sus días de placer han terminado. Es desgarrador cuántos hombres fuertes y capaces se rinden a esa mentira, creyendo que su cuerpo los ha traicionado, que de alguna manera están rotos sin remedio, se alejan de una de las fuentes más profundas de conexión, alegría y vitalidad de la vida, no porque tengan que hacerlo, sino porque nadie les dijo la verdad. Recuerdo a un paciente, Harold, un ex marín con un agarre de acero. Incluso a finales de sus 60, se sentó en mi oficina una tarde lluviosa, mirando por la ventana. Su voz apenas un susurro cuando dijo: «Doctor, para mí se acabó. Ya no puedo hacer lo que solía hacer. Supongo que esa parte de mi vida ya se fue». Le pregunté suavemente si alguien le había explicado alguna vez que el orgasmo y la erección son dos procesos separados, que una erección completamente rígida no es un requisito para el clímax, que su cuerpo aún tenía el potencial de sentir un placer profundo. Se giró y me miró con una mezcla de incredulidad y algo más profundo, un dolor, un pesar por todos los años que había pasado pensando que estaba acabado, cuando en realidad simplemente había sido mal informado. La realidad es que los caminos hacia el placer permanecen vivos mucho más tiempo de lo que la mayoría de los hombres creen. Incluso cuando la mecánica del cuerpo cambia, incluso cuando las viejas respuestas familiares evolucionan, la capacidad para el orgasmo a menudo persiste. A veces requiere un poco más de paciencia, un poco más de exploración, un poco más de confianza en tu propio cuerpo. Pero está ahí, esperando como una brasa bajo las cenizas, lista para volver a encenderse, si tan solo creyeras que es posible. Me devasta pensar en cuántos hombres como Harold pasaron años, incluso décadas, lamentando una pérdida que nunca fue realmente una pérdida. Se retrajeron de sí mismos, de sus parejas, de la intimidad, cargando una pesada carga de vergüenza y resignación que nunca debió ser suya. Todo. Porque nadie les dijo la simple verdad liberadora: todavía eres capaz, todavía estás completo, tu capacidad de sentir, de conectar, de experimentar alegría, nada de eso se ha ido, solo ha cambiado de forma. Si Harold lo hubiera sabido antes, si hubiera entendido que no tenía que medir su virilidad por la firmeza de una erección, cuán diferente habría sido su vida, cuántos momentos de risa, ternura y cercanía podría haber abrazado en lugar de rechazarlos en silenciosa vergüenza, cuánto más vibrante y plena podría haber sido su edad dorada. Es por eso que hablo con tanta pasión sobre estos temas. Porque detrás de cada hombre silencioso que se rinde demasiado pronto, hay una vida de recuerdos que podría haber creado. Una vida más rica y plena que podría haber vivido si tan solo se le hubiera dado la información correcta, el estímulo adecuado, la esperanza correcta. El cuerpo cambia, eso es inevitable. Pero el cambio no significa derrota, significa adaptación. Significa aprender nuevas formas de conectarse con uno mismo, de experimentar placer, de celebrar la notable resiliencia que aún vive dentro de ti. Darte permiso para explorar estas nuevas dimensiones no es debilidad. Es sabiduría, es coraje, es la vida que se niega a ser silenciada. Y si crees que recuperar tu placer es poderoso, espera descubrir lo que hace por tu salud emocional, porque a continuación vamos a sumergirnos en los beneficios emocionales ocultos de mantenerse sexualmente activo. ¿Y por qué descuidar esta parte de ti mismo? Puede erosionar silenciosamente no solo tu felicidad, sino tu misma voluntad de vivir. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. 4. El salvavidas emocional que la mayoría de los hombres mayores pasan por alto.
Hay un costo oculto al renunciar a la intimidad del que nadie habla. No está escrito en los folletos que te da tu médico, no se susurra entre amigos. Sin embargo, lo he visto desarrollarse una y otra vez en la vida de buenos hombres que pensaron que simplemente estaban aceptando el curso natural del envejecimiento. Lo que no se dieron cuenta fue que al dejar que su vida íntima se desvaneciera, no solo estaban perdiendo el placer físico, estaban cortando uno de los salvavidas emocionales más profundos que mantienen vivo el espíritu humano. Pienso en George, un viudo que llegó a mi consulta a principios de sus 70. No estaba enfermo en el sentido tradicional. Su corazón seguía latiendo, sus pulmones seguían siendo lo suficientemente fuertes, pero había una tristeza en él, una cualidad vacía que las palabras apenas podían tocar. Me dijo que después de que su esposa falleció, no vio sentido en mantener ningún tipo de actividad sexual, ni siquiera en privado. Se sentía mal, dijo. Se sentía egoísta, así que dejó que esa parte de sí mismo se marchitara, creyendo que era lo noble que debía ser. Al principio, no notó el cambio. Un poco más de cansancio, unas cuantas noches más inquietas, un poco menos de motivación para levantarse y afrontar el día. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, George se encontró luchando con olas de soledad y tristeza que parecían surgir de la nada. Intentó pasatiempos, clubes sociales, incluso grupos de la iglesia, pero nada llenaba el dolor silencioso que se había arraigado profundamente dentro de él. Un día me dijo con la voz temblorosa: «Creí que estaba haciendo lo correcto. No sabía que estaba dejando que mi propia luz se apagara lentamente». La ciencia ahora nos dice lo que el corazón de George ya sabía. La actividad sexual regular, incluso la actividad solitaria, ayuda a regular las hormonas del estrés del cuerpo, aumenta las sustancias químicas naturales que te hacen sentir bien, como la dopamina y la oxitocina, y promueve la resiliencia emocional. No se trata solo de sentirse bien en el momento. Se trata de mantener la mente lúcida, el corazón abierto, el espíritu comprometido con la vida. Sin esa estimulación, la química del cuerpo se inclina hacia la depresión, la ansiedad y el aislamiento. Se vuelve más difícil encontrar alegría en las cosas simples, más difícil recuperarse de los contratiempos, más difícil mantenerse conectado con el mundo que te rodea. He perdido la cuenta de cuántos hombres me han confesado, a menudo con la voz ahogada por la vergüenza, que se sienten invisibles después de los 65, 70, 75. Creen que su utilidad, su relevancia, su propia vitalidad se ha desvanecido. Y, sin embargo, una y otra vez, he visto a esos mismos hombres recuperar una vida vibrante y significativa cuando se atrevieron a reconectarse consigo mismos de la manera humana más primordial, no persiguiendo alguna fantasía imposible de juventud, sino honrando las necesidades del cuerpo y el alma que permanecen muy vivas, incluso cuando el mundo les dice que deberían haber sido enterradas hace mucho tiempo. Si George hubiera sabido antes que atender su vida íntima no era una traición a su dolor, ni un acto egoísta, sino una forma profunda de respeto propio y supervivencia emocional, ¿cuánto dolor se le habría evitado? ¿Cuánto tiempo más podría haber llevado la chispa de la alegría en sus ojos en lugar de rendirse al pesado silencio gris que finalmente lo envolvió? La verdadera tragedia no es que los hombres envejezcan, es que se les enseña a envejecer cortándose de los mismos salvavidas que los mantienen plenamente humanos. Pero no tiene por qué ser así. Incluso ahora, donde quiera que estés en tu camino, nunca es demasiado tarde para elegir la conexión sobre el aislamiento, la vitalidad sobre la rendición. Y por poderosa que sea la salud emocional, hay un peligro aún más profundo acechando cuando los hombres abandonan sus vidas íntimas demasiado pronto. Es una amenaza no solo para su felicidad, sino para su misma supervivencia. En la siguiente parte, voy a revelar las dos fuerzas silenciosas que aceleran rápidamente el declive físico en hombres mayores y cómo mantenerse conectado con tu cuerpo podría significar la diferencia entre prosperar y simplemente sobrevivir. 5. Miedo y vergüenza, los enemigos ocultos de la vitalidad. Si hay una fuerza más devastadora que el envejecimiento mismo, es el miedo. Miedo al juicio, miedo a hacer algo mal, miedo a convertirse en una sombra de quien solía ser, y junto con el miedo viene la vergüenza, el ladrón silencioso que roba la vitalidad de un hombre mucho antes de que la edad pueda hacerlo. He visto esto una y otra vez en mi consulta. No son las arrugas o el metabolismo lento lo que rompe el espíritu de un hombre. Es la pesada y oculta carga de creer que ya no se le permite ser un ser sexual y apasionado. Pienso en Alan, un ex profesor de secundaria, un hombre que había inspirado a generaciones de estudiantes con su ingenio y calidez. Cuando vino a verme por primera vez a los 71 años, estaba luchando con más que solo los dolores físicos de la edad. Llevaba décadas de vergüenza inexpresada. Mientras me contaba su historia, admitió que
en algún momento de sus 50, había decidido en silencio que su vida íntima había terminado. No porque su cuerpo lo obligara, sino porque creía que se esperaba de él. Pensó que seguir buscando placer, incluso en soledad, lo haría parecer patético, tonto, indigno, y así apagó esa parte de sí mismo, la encerró como un viejo recuerdo demasiado doloroso para tocar. Al principio se dijo a sí mismo que estaba bien, se mantuvo ocupado, hizo trabajo voluntario, se centró en ser abuelo, pero muy dentro, una parte de él comenzó a encogerse. Su energía se desvaneció, su risa se volvió más silenciosa, su entusiasmo por la vida se apagó poco a poco, año tras año, hasta que un día, sentado solo en su casa, se dio cuenta de que ya no reconocía al hombre en el que se había convertido. Me dijo con lágrimas corriendo por su cara. Creí que estaba haciendo lo que un buen hombre debería hacer. Creí que envejecía con gracia. Pero lo que realmente hice fue abandonarme a mí mismo. La historia de Allen es un doloroso recordatorio de que el miedo y la vergüenza no son emociones inofensivas, son corrosivas. Carcomen la fuerza, la confianza y la alegría desde adentro hacia afuera. Convencen a los hombres de que sus necesidades, sus deseos, su misma humanidad son algo que debe ocultarse o borrarse, y al hacerlo, aceleran el mismo declive que tantos hombres están desesperados por evitar. La verdad es que mantenerse conectado sexualmente contigo mismo no es un acto de desesperación o tontería. Es un acto de resiliencia. Es una negativa a dejar que el miedo dicte los términos de tu vida. Es una postura audaz a favor de tu propia vitalidad, tu propia dignidad, tu propio derecho a sentirte vivo incluso a medida que pasan los años. Si tan solo Alan hubiera sabido antes que buscar el placer no era vergonzoso sino esencial, si tan solo hubiera entendido que honrar los impulsos naturales de su cuerpo no era una traición a la edad, sino una celebración de la vida. ¿Cuánta más risa podría haber llenado sus días? ¿Cuántos más momentos de conexión de fuego interior podría haber llevado consigo al atardecer de sus años? Todo hombre que alguna vez ha guardado silenciosamente sus deseos necesita escuchar esto. Tu vitalidad no es algo que debas rendir para cumplir las expectativas del mundo. Tu fuerza, tu espíritu, tu capacidad de alegría son tuyas para proteger, nutrir, celebrar. Y si crees que recuperar tu sexualidad se trata solo de sentirte bien, piénsalo de nuevo, porque a continuación te mostraré cómo una simple práctica diaria que no solo involucra la intimidad sino también el movimiento puede reavivar el flujo sanguíneo, reconstruir la fuerza perdida y restaurar una sensación de poder que muchos hombres creen que se ha ido para siempre. Quédate conmigo porque lo mejor aún está por llegar. 6. Una simple práctica diaria para recuperar lo que el envejecimiento intenta robar. Hay algo casi cruel en la forma en que el envejecimiento se acerca sigilosamente a un hombre. No llega de golpe como una tormenta repentina, llega gradualmente como una fuga lenta en el casco de un barco que alguna vez fue poderoso. Un poco menos de fuerza aquí, un poco menos de agudeza allí. Un día te despiertas y te das cuenta de que el hombre que ves en el espejo es solo una sombra del hombre que alguna vez fuiste. Y la tragedia no es que el envejecimiento ocurra, es que gran parte del declive podría haberse ralentizado, incluso prevenido, con unos pocos actos simples de desafío diario. Pienso en mi paciente Samuel, un carpintero jubilado con manos que alguna vez construyeron casas y acunaron a sus nietos con igual ternura. Cuando vino a verme a los 75 años, se enfrentaba a lo que él llamaba la lenta rendición. Le dolían las piernas después de caminar solo unos pocos pasos. Su agarre se había debilitado tanto que le costaba abrir frascos. Su espíritu, antes brillante, estaba empañado por una niebla de frustración y resignación. Cuando hablamos, admitió algo que escucho con demasiada frecuencia. Doctor, dijo con la voz quebrada, simplemente dejé de moverme. Dejé de tocar. Dejé de hacer cualquier cosa que me recordara al hombre que solía ser. Pensé que debía hacerlo. Y detrás de esas palabras había una verdad desgarradora. Samuel no había sido derrotado por la edad, había sido derrotado por la inacción. Lo que Samuel y tantos otros hombres nunca supieron es que el cuerpo es increíblemente indulgente si le das una oportunidad. Incluso después de años de negligencia, los pasos más pequeños hacia la reconexión pueden generar cambios profundos. El movimiento suave, diario, deliberado, combinado con la intimidad privada, incluso 1 o 2 veces por semana, puede reactivar los motores del flujo sanguíneo, despertar los nervios dormidos y enviar la señal al cuerpo de que todavía es necesario, que todavía está vivo.
No requiere correr maratones o levantar pesas pesadas. No requiere perseguir la vieja imagen de la juventud. Simplemente requiere consistencia. Unos minutos cada día dedicados a estirar, flexionar, respirar profundamente. Unos minutos dedicados a tocarte, no por desesperación, sino por respeto al cuerpo que te ha llevado hasta aquí. Estos pequeños actos envían un mensaje poderoso a tus músculos, tu corazón, tu cerebro. Mantente fuerte, mantente despierto, mantente listo. La ciencia detrás de esto es clara. La estimulación física regular mejora la circulación, preserva el tono muscular, apoya la salud de las articulaciones y mantiene el sistema nervioso activo. La actividad sexual regular, incluso solitaria, aumenta las hormonas que protegen contra la depresión y el deterioro cognitivo. Juntos, estas prácticas simples crean una base de vitalidad que las píldoras y los procedimientos nunca podrán replicar por completo. Samuel se tomó estas lecciones en serio. Empezó poco a poco, solo una caminata diaria alrededor de la cuadra, algunos estiramientos ligeros y permitiéndose reconectarse con su propio cuerpo de una manera que no se había atrevido en años. En cuestión de meses, su energía regresó, su estado de ánimo mejoró, sonreía más, reía más fuerte. Se volvió, como él mismo dijo, más yo mismo otra vez. Y cada vez que pienso en él, siento una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que recuperó. Tristeza por los tantos años que pasó creyendo que no tenía derecho a luchar por ello. Si tan solo más hombres hubieran comprendido antes que recuperar su vitalidad no se trataba de heroísmos, sino de humildes decisiones diarias. Si tan solo se hubieran dado cuenta de que la fuerza no se pierde de la noche a la mañana. Se rinde centímetro a centímetro y se puede recuperar de la misma manera. Pero hay una pieza más en este rompecabezas que lo une todo. Porque mantenerse fuerte, conectado y vivo en todos los sentidos de la palabra depende de reconocer una verdad final sobre el impacto silencioso del aislamiento y el extraordinario poder curativo de la conexión. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir podría redefinir cómo vives los años venideros. 7. Últimas palabras antes de continuar. Mientras estoy aquí reflexionando sobre las innumerables historias que he escuchado a lo largo de los años, me doy cuenta de que el envejecimiento no es el enemigo. El verdadero enemigo es la rendición lenta y silenciosa al aislamiento. La tranquila elección de desconectarse de tu cuerpo, tus deseos, tu propia sensación de estar vivo. Y la mayoría de los hombres, trágicamente, toman esa decisión no porque quieran, sino porque creen que se espera de ellos. Nadie les dice que el costo más profundo de dejar ir no es solo la debilidad física, sino la soledad emocional. Una especie de desvanecimiento espiritual que es mucho más difícil de revertir que cualquier pérdida muscular o lapsus de memoria. Pienso en Leonard, un paciente que vino a verme a los 78 años. En el papel estaba bien, su corazón era lo suficientemente fuerte, sus análisis eran decentes, pero cuando se sentó frente a mí había una pesadez en sus ojos, un peso que ninguna prueba médica podía medir. Admitió que, a lo largo de los años, había dejado de buscar conexión, no solo sexual, sino toda conexión. Había dejado de contactar amigos, había dejado de dedicar tiempo a reír, a la cercanía, al contacto. Creía, como tantos hombres de su generación, que era noble envejecer con estoicismo, soportar la soledad con dignidad silenciosa. Pero por dentro, Leonard estaba muriendo lentamente de una manera que ningún estetoscopio podía detectar. Su cuerpo estaba vivo, pero su espíritu se encogía día a día. Me dijo que a menudo se sentaba junto a la ventana durante horas, viendo pasar el mundo, sintiéndose más como un fantasma que como un hombre. Y cuando finalmente dijo, ojalá hubiera luchado más para mantenerme conectado. Ojalá hubiera sabido que importaba, había un dolor en su voz que nunca olvidaré. Importa. Importa más de lo que la mayoría de los hombres se dan cuenta hasta que sienten que es demasiado tarde. Los seres humanos no están destinados a vivir aislados. Nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras mismas almas están conectados para la conexión, para el contacto, para la cercanía, para ser vistos y valorados. Y cuando nos negamos a nosotros mismos esas necesidades humanas básicas, no nos hacemos más fuertes, nos hacemos más débiles. Nos roba no solo la alegría, sino la resiliencia, la energía y la voluntad de seguir luchando por una vida plena y vibrante. Si Leonard lo hubiera sabido antes, si hubiera entendido que mantener la intimidad, ya sea a través de relaciones, a través de la autoconexión, a través de simples actos de acercamiento, no era egoísta o tonto, sino esencial, ¿cuántos años más de vida real podría haber disfrutado? ¿Cuántos atardeceres más podría haber contemplado con el corazón lleno de gratitud, en lugar de tristeza silenciosa? ¿Cuántos momentos más de risa, de calidez, de propósito podrían haber llenado los espacios que, en cambio, se volvieron fríos y vacíos?
Pero aquí está la verdad. Nunca es demasiado tarde. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuánto sientas que has perdido, la puerta a la vitalidad, a la conexión, al significado, sigue abierta. Solo se necesita un solo paso, una elección de reconectar, de acercarse, de honrar las partes de ti mismo que aún anhelan vivir plenamente. En el camino que tenemos por delante, voy a compartir contigo el principio más poderoso que he aprendido sobre cómo prosperar después de los 60, 70, 80 y más allá. Un principio que no tiene nada que ver con negar la edad o fingir ser joven, y todo que ver con abrazar una fuerza más profunda y rica que se vuelve más fuerte con el tiempo. Quédate conmigo porque lo que viene a continuación podría muy bien redefinir todo lo que crees sobre el envejecimiento y mostrarte un camino no solo para sobrevivir, sino para prosperar de verdad. Conclusión. El envejecimiento no es una sentencia. No es el fin de la vitalidad, el propósito o la conexión. Es una transición, una que puede agotar la vida de un hombre o abrirle las puertas a una fuerza más profunda y resiliente que nunca supo que poseía. Cada historia que has escuchado hoy, Robert, Frank, Harold, George, Alan, Samuel, Leonard, lleva la misma lección. La verdadera tragedia no es envejecer. La verdadera tragedia es rendirse antes de tiempo. No es tarde. Nunca es tarde para recuperar las partes de ti mismo que aún arden silenciosamente bajo la superficie. Nunca es tarde para mover tu cuerpo, para tocar tu propia piel con respeto, para reconectar con la energía que siempre ha sido tuya. No tienes que ser definido por el declive. No tienes que aceptar la soledad, la debilidad o la disminución de la alegría como algo inevitable. Tienes el poder de enfrentarte a ti mismo, a las falsas creencias que te enseñaron sobre el envejecimiento, a los enemigos silenciosos del miedo y la vergüenza. Cada pequeño acto de conexión, cada momento tranquilo de honrar tu cuerpo es una rebelión contra el lento desvanecimiento de la vida. Es una declaración de que sigues aquí, sigues fuerte, sigues digno de pasión, de vitalidad, de alegría. El próximo capítulo de tu vida aún se está escribiendo. Tú tienes la pluma. Elige escribirlo con coraje, con intención y con el feroz conocimiento de que las mejores partes de ti no están en el pasado. Están esperando ser vividas plena y sin complejos, ahora mismo. Estas lecciones están destinadas a inspirarte a vivir plena y auténticamente. Ahora, me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir una cosa que hayas aprendido y que planees aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje hacia el abrazo de estas verdades. Si disfrutaste este video, por favor deja un comentario con 1. Si no, siéntete libre de comentar con 0. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido como este. Gracias por ver y brindemos por vivir la vida a tu manera.